En un blasfemo intento por extender la vida más allá de sus límites naturales, un doctor crea sin querer un ejército de ultratumba. Un ejército en el que termina siendo reclutado por la fuerza, o eso es lo que se cree. Un siglo después, en un ingenuo intento por obtener un don con el que no nació, un programador decide escribir un software que se lo otorgue. ¿Qué podría salir mal? Esta es la historia de un programa de computadora. Una historia que, como algunos ya saben, no es la primera vez que se cuenta. Bueno, suficiente presentación del episodio. En el episodio de hoy se va a hablar de un interesante programa de computadora que en este momento se está desarrollando en el centro de operaciones de modo protegido. La inspiración de este programa, como ya se habrán dado cuenta los que saben algo de literatura de terror, está inspirada en la obra de H.P. Lovecraft llamada Reanimator. Y hablando de reanimar cosas que ya no deberían de moverse, este sería el cuarto intento por revivir este programa. Pues como recuerdan, la campaña del pulpo está hecha de proyectos desenterrados del cementerio de los sueños, y según la lápida de este proyecto, antes de entrar ahí, antes de tomar su lugar, hubo un tercer intento por retomarlo ya en este lejano 2017, 4 años antes de que esté grabando esto. Comencemos con la presentación de siempre. Esto es Modo Protegido, el podcast del autoproclamado programador de videojuegos. Mi nombre es Mario, como el Mario Bros, y el Twitter es @modoprotegido, todo pegado y con ceros en lugar de O's. Bueno, antes que nada, hay una razón detrás del nombre engañoso que tiene este programa, y también porque ahora lo llamo el Paint procedural. Primero, Paint procedural suena como una cosa insignificante, siguiendo el protocolo de NVIDIA de los dioses, que dice que la gente no soporta que otros progresen más allá de cierto nivel. Si hablara de las verdaderas capacidades y alcances de este software, lo único que lograría es que la gente se riera. Se llama Paint porque es un programa de dibujo, pero es lo bastante sencillo para que la gente lo vea para abajo. Claro, programar un Paint no es tan sencillo como parece. Y sí, ya hay mucha cosa prefabricada, pero eso no cuenta. Y la palabra procedural, la mayor parte de la gente que menosprecia el Paint no sabe lo que es procedural. Procedural significa que algo se hace con código, siguiendo un proceso, no necesariamente a mano. El asunto es que Paint procedural suena como algo lo suficientemente sencillo para que alguien diga: seguro ese pobre diablo va a poder hacerlo, y si no lo hace probablemente sea por falta de disciplina. Pero en ningún momento un Paint procedural es algo que suene demasiado fuera del alcance de un programador como el que conduce Modo Protegido. Ahora viene la parte interesante del título. ¿Por qué estupidez natural? Esto es una especie de chiste. El algoritmo de YouTube es mucho más avanzado de lo que yo creía en reconocimiento de habla. No solamente puede distinguir palabras de las que uno habla, sino de alguna manera puede relacionar lo que uno está hablando con otros temas. Por ejemplo, no sé exactamente cómo o por qué. Bueno, hay muchos memes que empiezan así. Cierto CD-drama japonés basado en una cosa de idols, de alguna manera YouTube dijo que tenía algo que ver con Modo Protegido. No tengo idea de cómo eso fue posible. Ni siquiera esa historia tiene que ver con computadoras, videojuegos, ni nada de lo que se habla aquí. Me pregunto si en alguna parte hay alguna escucha que domine también tanto el japonés como el español. No me imagino de qué lado, en cuál de los dos países estará, que ya está al pendiente de Modo Protegido. Suponiendo que la relación de videos se haga por lo que la gente ve, los videos que en la secuencia en lo que la gente ve. Tomando en cuenta lo poderoso que es este algoritmo de YouTube para mezclar cosas, aun cosas que menciono de manera muy superficial, YouTube cree que estoy hablando de ellas bastante en serio. Así que voy a tener que trolear al algoritmo. Y este asunto de la estupidez natural es para ver si YouTube es lo bastante bueno con los antónimos. Palabras que significan lo opuesto, pues. ¿Cuál sería el antónimo de estupidez natural? Bueno, y aquí voy a hacer una referencia al episodio anterior, si así es, el episodio del jefe secreto, y disfrútenla porque en un buen rato no voy a hablar del tema, hasta no tener por lo menos no obtener uno de los objetivos que voy a mencionar al final de este episodio. Resulta que por cuestiones del algoritmo de YouTube, ¿cómo puedo empezar? La situación me recordó una película de principios de los 90 que se llamaba Ring of Steel, Ring de Acero. Es la típica historia de, como ya sabemos, del juego de Sarov, el juego más peligroso,
donde alguien con mucho dinero obliga a gente a pelear. Lo único que hace especial esta película de Ring de Acero es que la gente pelea con espadas. Bueno, hay una escena muy famosa, bueno, es por lo que recuerdo esta película, una de las escenas por las que más recuerdo esta película. En cierto momento, en la instalación donde estaban entrenando los espadachines, aparece... Bueno, de niño cuando vi la película no sabía exactamente qué era. Ahora ya con los años y algo de cultura lo puedo definir como un geek rolero. O sea, alguien que le gustan los juegos de rol en papel con dados y un máster. Bueno, total, era el estereotipo del trabajador de sistemas así, gordito, con barba y... Bueno, vestido improvisando una espada y una armadura con papel aluminio y algunos trozos de madera. Los que saben más de esto le llamarían el live action role playing. Junto a los temibles espadachines típicos de película de acción, aparece este personaje que para nada tiene que ver con lo que sucedía en ese lugar. Por un rato porque hay que decir esto, la mayor parte de esos espadachines eran bastante malvados. Comienzan a reírse de él y lo están maltratando como sería de esperarse alguien que terminara así. El héroe interviene y trata de evitar que lo sigan maltratando, hasta que este geek rolero que terminó donde no debería de estar, dice algo que lo condena para siempre. Dice... Esperen a que la policía se entere de esto. Bien, creo que no tengo que explicar lo que ocurrió después. Definitivamente la policía se enteró y no precisamente porque él fuera a denunciarlos, sino que más adelante se encuentran a lo que quedó de este personaje en algún... Y decía según los análisis, decía el detective. A este hombre al parecer lo atacaron con un cuchillo muy grande. Y el héroe comenta como murmurando, o con una espada. Recientemente vi que ocurrió exactamente eso en esto de la trama del jefe secreto. El desplegado que mencioné donde dice todas sus aventuras y en donde me enteré que, digamos que sus andanzas tienen mucho que ver con modo protegido, sobre todo con lo que voy a hablar en este episodio. Uno de los que llegan ahí, de los que comentaban en la sección de comentarios, valga la redundancia, decía, no sé cómo llegué aquí. Yo lo único que estaba buscando era un software semejante a como lo que vamos a describir aquí. Bueno, el asunto es que un geek programador que no sabía nada de lo que ocurre, ni en modo, no ocurre del lado de lo que pasa de aquel lado ya sabemos de dónde, le fue a tocar, digamos que dio una vuelta equivocada y terminó donde no debería de estar. Aunque algo me dice que no se le va a pasar mal allá donde llegó. Bueno, lamentablemente modo protegido no es tan famoso, así que es muy poco probable de que el algoritmo me mande de este lado, que un día abra el centro de operaciones y me encuentre con que alguien diga, no sé cómo llegué aquí, yo estaba buscando, varias cosas que no tienen mucho que ver con la programación de videojuegos. Me guardo ese chiste para evitar que me trolee el algoritmo de YouTube. Pero dado que eso puede pasar, me va a spoilear esta trama. Y recuerden, esa no es la trama principal. La trama principal de modo protegido es la del autoproclamado programador de videojuegos. Espero que les haya gustado esa historia porque no voy a hablar de este personaje durante un buen rato. Espero. A menos que él me encuentre a mí primero. Ya hablé del concepto de la envidia de los dioses y por qué menosprecio tanto este software, que es el tercer intento anterior, este es el cuarto. Hay una razón por la cual no había progresado en este desarrollo. Mucho tiempo creí que era por mi propia falta de capacidad para programarlo, pero al final me di cuenta de una cosa. Si no desarrollé este software, es que porque no tenía una necesidad real de hacerlo. Las únicas 2 ocasiones que lamenté no haberlo desarrollado fue la primera vez que lo hice pensando en hacer imágenes para una página sobre programación en la que escribía antes, y la segunda vez fue cuando programé un RPG de acción y me quedé sin sprites. Según lo narrado en el episodio anterior, parece que ese software va a servir para mucho más que para hacer sprites, modelos 3D y algunas tipografías para juegos. Ya no estamos en la época del primer PlayStation donde las cutscenes o escenas entre gameplay eran videos. Un software así me habría sido muy útil en aquella época. Pero este pequeño paint procedural inspirado en un viejo cuento de terror no es completamente invento mío. Realmente es algo que existió y llegó a producir bastante. Ya alguna vez comenté, pero creo que no lo he comentado en el podcast, es una ironía que el nombre de Ed Catmull, uno de los programadores más famosos de todos los tiempos y que sin su colaboración
no existirían los videojuegos 3D como los conocemos hoy, probablemente hasta el mismo nivel que alguien casi tan desconocido como él que es Iván Sutherland. Probablemente si digo Pixar, alguien que está utilizando este audio de modo protegido para que no lo troleen sus pensamientos parásitos mientras dibuja. Bueno, no quiero ni imaginar lo que podría estar dibujando. Probablemente al mencionar el nombre de Pixar ya bajaron el lápiz. Bueno, Ed Catmull trabajaba en Pixar y, como saben todos aquellos, fue ofrecerle su programa de rendereo 3D a Walt Disney y él lo mandó por un tubo porque no servía para lo que él estaba haciendo. Hasta que un día Ed Catmull y otros de sus compañeros nerds llegaron con un sistema que podía acelerar las partes de la animación tradicional. Entonces, ahora sí que la versión profesional de lo que estoy haciendo desciende de este venerable, no me acuerdo, dinosaurio, y no le digo por antiguo, sino por imponente, este dinosaurico software que Disney llamó en su momento CAPS, Sistema de Producción Asistido por Computadora, creo que funciona, ¿qué significa? No recuerdo bien la abreviatura. Bien, voy a tomar brevemente la historia de este software, aunque este software en sí merece más de un episodio del podcast. Lo interesante de la historia del CAPS en la historia de Disney, de cómo hacían sus películas animadas, es que lo mantuvieron oculto durante más de 20 años. ¿Por qué? Porque creían que la gente se iba a desencantar al saber que sus películas animadas estaban siendo intervenidas por computadora. Lo que toda la gente se imaginaba entonces es que seguían trabajando como en la época de Blancanieves. Bueno, de la película de Blancanieves, dibujando todo a mano. Pero no, el sistema CAPS empezó en los 80s y fue utilizado hasta mediados de los 2000s, cuando la capacidad de las computadoras mejoró y fue más barato utilizar becarios de CalArts que pagarle a programadores. ¿Y cómo funcionaba el sistema CAPS? Bueno, la parte pesada de hacer dibujos animados no es tanto la de los dibujos. Bien que mal se puede hacer los dibujos a lápiz, o se hacía en esa época, y con eso se podían hacer las animaciones básicas. Será porque en esa época no estaba tan avanzada la tecnología. Hoy eso también se puede mecanizar. Bueno, después de la parte de los lápices seguía la parte pesada. Entintar el trazo con tinta china, pasarlo a celdas, no sé cómo se llaman esas cosas transparentes, dibujarlas de un lado y por el otro ponerle una tinta que funciona de manera muy extraña con las cámaras. Gente que sabe de historia de la animación les puede explicar mejor esos temas. Bueno, a esa parte tan sucia en el sentido de que había que mancharse las manos para hacerla, fue la parte que CAPS mecanizó. En ese entonces tomaban los dibujos a lápiz, lo metían en una especie de plancha y un sistema de computación se encargaba del resto. ¿Y qué hacía este sistema? Bueno, además de delinear los dibujos sin necesidad de tinta china y colorear, también hacía muchas otras cosas. Por ejemplo, mover los fondos, porque si recuerdan en animación antigua los fondos eran muy tiesos, o si acaso se podía hacer un scroll a través de ellos, bastante malo. Permitía rotar y escalar los fondos de manera que las tomas fueran más dinámicas. Se podían hacer planos múltiples donde que daban sensación de profundidad, y por supuesto manejo de la luz, que como sabemos es el coco de muchos artistas que utilizan software de diseño, o más bien debería decir de programadores que no tienen idea de cómo funciona un engine. Bueno, según la investigación superficial que hice revisando los primeros resultados de la búsqueda en internet, este sistema fue implementado poco a poco. La primera película que lo utilizó al 100%, es decir, una película que utilizó el sistema CAPS como se debe, hasta en todo detalle, fue la película que se llamó en español Bernardo y Bianca en Cangurolandia. Probablemente una vez que sepan cómo funcionan estos sistemas, aunque ya hayan visto la película, ahora la van a ver con otros ojos. Sobre todo el sistema de planos múltiples. Eso es algo que aunque la película ya tiene tiene décadas de haber salido, apenas ayer que la vi un fragmento grabando esto, vaya que me impresionó. Bueno, revisando cortos que encontré en internet de esta película, noté cosas que ahora que sé de programación puedo identificar. Por ejemplo, algunas tomas de modelos 3D convertidos en animación tradicional. Recuerda, estamos hablando de principios de los 90s. Manejo de la luz y profundidad de múltiples planos, así como tomas en las que los fondos se mueven de manera que no se movían antes.
Se dice que los estudios Disney desmantelaron el sistema CAPS alrededor del 2005 o el 2008 y solo dejaron una computadora para poder digitalizar los filmes antiguos hechos con este sistema. Bueno, la clave del CAPS era que agilizó el trabajo pesado y pudo bajar costos. Aunque más que bajar costos, lo que hizo fue agilizar la producción. Es sorprendente cómo no tanto cómo lo mantuvieron oculto tantos años, sino la razón del por qué lo hacían. En esa época se consideraba que algo hecho por una computadora no tendría el mismo mérito que un dibujo a mano. Y creo que todavía hay gente que discute eso relacionado con el dibujado digital. Si los hace sentir mejor, es algo similar a lo que los programadores de videojuegos tenemos con los engines. Pero bueno, el sistema CAPS implementado en los estudios Disney era una monstruosidad. Hecha por, ya no digamos grandes programadores, sino por programadores que se puede decir que inventaron las gráficas por computadora. No hay manera de que lo que estoy programando pueda competir con eso. Pero la lógica es la misma: acelerar la producción en aquellas tareas en las que no soy tan bueno o mis limitaciones humanas no me permiten avanzar. O sea, todas. Varias veces alguien me aconsejó de que utilizar otro software ya hecho para hacerla, pero el problema es que no hay piloto automático. Necesitaría mucha gente trabajando o programar algo que lo hiciera. Y así es como empieza el Paint procedural, inspirado en la obra de Reanimator. Aquí hay otro detalle que también puede utilizar el algoritmo de YouTube en mi contra, así que voy a tratar de no utilizar palabras clave para ver si puedo evitar, por la razón que utilicé el término estupidez natural. Hace poco antes de haber grabado esto, cierto youtuber muy famoso se peleó con una importante plataforma de distribución de video a nivel mundial. Y algunos dicen que más allá. Utilizó el término, se puso en modo vender y dijo: voy a hacer mi propio servicio de video streaming con juegos de azar y toda la cosa. Bueno, aquí había subido un meme, que no puedo poner porque esto es un podcast, todavía, que decía: la cara que pongo cuando alguien con mucho dinero me dice que va a contratar genios para que le hagan un videojuego. Y ponen la escena esa del mago de Harry Potter carcajeándose diciendo: tú no tienes poder aquí. Creo que no tengo que contarles cómo terminó esa historia. Perdió mucho dinero, lo estafaron y estuvo quejándose todo el tiempo de todo lo malo que le había pasado y lo que había sufrido. No digo que este personaje sea no me voy a burlar de él en el sentido de que, digámosle que no sabía lo que estaba haciendo. ¿Y quién no ha hecho algo sin saber lo que está haciendo antes de meterse en algún problema? Yo mismo lo estoy haciendo en este momento. Bueno, el asunto es que programar es mucho más que tener dinero y contratar gente para hacer algo. Hay toda una rama que, su título original es Ingeniería de Software, pero no me gusta el término. Prefiero llamarle Administración del Desarrollo de Software. En esa materia, bastante grande, dice todo lo que hay que hacer para desarrollar proyectos muy grandes. Sobre todo proyectos donde intervienen muchos programadores a lo largo de años. Es más, hasta hay un video hablando del tema. De hecho, así como decían en Los Simpson, hacer un Homero. Diría, porque esto es algo que ya no es la primera vez que pasa ni será la última. Ya cuando no me preocupe lo del algoritmo de YouTube, diría hacer y el nombre del proyecto fracasado que espero que pueda retomar algún día. Ya hay bastantes videos hablando de eso. Tal vez el más famoso sea uno de 4 programadores burlándose de él, diciendo de todos los errores estúpidos que había cometido, aunque era más que nada por no saber lo que estaba haciendo, no tanto por todo lo que él decía que era su culpa. Si de alguna manera llega esta grabación a él o a alguno de sus seguidores, el único consejo que le doy es: no intentes hacerte el rudo porque las computadoras no las puedes asustar gritándoles. Mejor busca con quién asociarte, pero creo que no tiene problemas con eso. Pero como lo de los 6 grados de libertad que dicen que hay 6 personas que separan a una persona de cualquier otra en el mundo, dicen que ya se redujo a 2, o hasta 1 si uno de esos 2 es un influencer en internet. Así que tampoco voy a hablar mucho de ese tema ya. Pero como dijo el payaso de Spawn, los humanos siempre preguntan el por qué, cuando lo más interesante es el cómo. Estábamos en que los humanos siempre preguntan ¿por qué?, cuando lo más interesante es el cómo. ¿Cómo hago este programita que haga el trabajo de creación de asset que a mí se me dificulta? Lo primero que nada es definir un modelo de trabajo para que no me pase lo que a
el famoso youtuber al que estafaron. En administración de desarrollo de software, se le llama modelo de desarrollo a la estrategia que sigues para hacer un proyecto. No hay estrategias buenas ni malas, pero hay unas más adecuadas que otras a diversas circunstancias. La que se escucha más sensata, que le llaman modelo de cascada, que es ver qué se hace, planear con anticipación y hacer las cosas, parece el modelo más sensato. Pero eso solo le sirve a la gente que ya ha hecho varias veces lo mismo y sabe muy bien lo que tiene que hacer en cada momento. Y en mi situación, eso está descartada. Y si eres un principiante en esto de hacer videojuegos, te recomendaría que tampoco la eligieras. Hay varios otros métodos. Uno que estuvo muy de moda hace unos años fue uno muy usado entre aplicaciones de servicios de internet más orientadas al servicio que a la producción y que pasa más tiempo en juntas que programando. Esa también está descartada y no voy a mencionar ni los nombres para evitar atraer gente indeseable. De todas estas estrategias, ¿por qué? Estas técnicas se pueden considerar estrategias de batalla. Mi favorita, la que mejor me ha funcionado a mí en mis muy particulares circunstancias, es el modelo de la espiral. Empiezas con algo pequeño y le vas agregando funcionalidades. Claro, no es cosa de ir creciendo el sistema cada vez. En cada vuelta de la espiral, primero decides qué es lo que hay que mejorar, integras las cosas, buscas que no fallen, y al final de esa vuelta de espiral, tienes un sistema ligeramente mejor que el anterior. Siempre empiezas con una pequeña rutina que hace alguna cosa insignificante, y poco a poco vas haciendo más cosas. Hasta que llega un momento en que lo que estás haciendo empieza a parecer un videojuego, y hasta se vuelve jugable. Y puedes seguir creciendo el sistema para hacerlo más grande aún, aunque esto no es lo recomendable. Tal vez lo mejor es ir creciendo el código poco a poco y cuando llegue a un nivel funcional salir y venderlo. Y seguir desarrollando por tu cuenta para sacar una versión más avanzada después. El sistema de modelo de la espiral también es buena para equipos muy pequeños que no necesitan todos esos sistemas modernos de programación colaborativa entre gente por todas partes. De esos que más que presumir el código que hicieron dicen cuántas veces pidieron permiso para modificar el código aunque nunca hayan hecho nada. Bueno, aquí no sé si debería de incluir esta parte, pero algo que me ayudó mucho en un tiempo algo reciente fue, en lugar de hacer códigos monstruosos en los que termino perdiéndome, ir haciendo pequeñas partes que vayan trabajando unas junto con otras y diseñarlas de tal modo que sean intercambiables. Hurgando en algún lugar donde no debería de hurgar, nada que ver con lo que le pasó al geek rolero, encontré una manera de clasificar ciertos desarrollos y tecnologías que utiliza una combinación de letras y números aparte de alguna palabra clave para definirlo. Me gustó mucho ese sistema porque permite identificar rápidamente lo que necesitamos y además nos dice el estado en el que se encuentran. Y no hay problema con tener varias versiones de una misma cosa porque ese sistema nos impide confundirnos. Aunque estos sistemas, la cantidad de piezas es tan grande que voy a tener que programar algo para controlarlo. Ya hablaré de eso en su momento. Bueno, una cosa interesante como ya había dicho, esta es la 4ª vez que este software va a tener su oportunidad para ver la luz. ¿Cómo le explicarías en términos técnicos a alguien sobre qué es lo que hace? Digámoslo que si este software fuera un robot, sería un robot dibujante. De hecho, se me está ocurriendo que hay una miniatura de un autómata histórico que hacía algo así. Es un robot que no solo dibuja, sino que también aprende a dibujar, que esta es la parte más controversial del sistema. Por fuera, el software se ve como los programas CAD antiguos. Los programas modernos de diseño asistido por computadora, por si alguien está estudiando arquitectura sabe muy bien, o ingeniería sabe muy bien de lo que estoy hablando, los programas modernos ya son más parecidos a una mesa de dibujo de ingeniería, pero los sistemas CAD de hace 30 años, probablemente más, eran muy diferentes. Bien, este software es parecido a aquellos programas CAD antiguos. Tiene una parte que funciona con comandos, un área gráfica donde se puede interactuar de manera gráfica con las estructuras, con lo que sea que estemos trabajando, porque esto no solo va a servir para hacer sprites,
Y por supuesto tiene su propia interacción con el sistema operativo, aunque con pruebas que hice la primera vez, hay cosas que me es más fácil programar yo mismo a pedírselas al sistema operativo que las haga. Es bastante menos código el mío. Pero bueno, ya llegará su momento de hacerlo. En la primera vez me perdí en la parte de la compilación de los comandos. Ya lo había hecho antes, pero eso es otra historia. La segunda me perdí en la cuestión de la manipulación visual de las primitivas y sospecho que la tercera vez, porque no lo anoté, seguramente fue un problema con el sistema operativo. Y ahora, ¿por dónde me voy a meter en este problema? Adivinaron, por los archivos. Bueno, recordemos, para los que los que escuchan esto por primera vez, estoy involucrado en algo llamado la campaña del pulpo. Son 8 proyectos que responden a una misma base de código y cada proyecto tiene, más que 8 proyectos serían 8 objetivos y una vez cumplido cada objetivo, obtengo alguna capacidad que no tenía antes. Para acabar pronto. El primer tentáculo de la campaña del pulpo era revivir el podcast, cosa que estoy hablando en este momento, pero no me refiero simplemente a revivirlo como grabaría cualquier podcaster, sino a que la computadora interviniera en la creación de los archivos, no simplemente grabando y editando. La segunda parte de la campaña del pulpo es diseñar este software. La tercera es hacerle una prueba de Turing, pero va a pasar por si logro cumplir el segundo tentáculo de la campaña del pulpo en 2022, consideren que fue una previsión demasiado optimista. Bueno, antes de entrar en los detalles técnicos de lo último que hice, voy a mencionar 2 aspectos de este software. Este sistema no nada más es capaz de dibujar. Hay un concepto de programación gráfica que se llama primitivas, que simplemente son figuras geométricas muy básicas, líneas, círculos, curvas, mapas de bits y cosas así. Cualquier dibujo digital, por muy avanzado que parezca, incluido algunos que parecen fotorrealistas, está hecho de una cantidad monstruosa de estas pequeñas primitivas. La mitad del sistema, sin contar la parte de la interacción con el usuario, crea estas primitivas dados comandos o interacción directa del usuario. Y la otra mitad del programa, que es la más controversial, puede analizar dibujos y tratar de aproximar las primitivas que más se le acerquen. No quiero dar muchos detalles de esto porque, dije que no iba a volver a hablar del tema, pero creo que modo protegido no tendría la capacidad de aguantar una funa de ese lado de los usuarios. Dejémoslo con que esta capacidad de aprender del sistema podría ser utilizada inadecuadamente. Así que voy a tener que manejarla con mucho cuidado. Para poder hacer esto, el software implementa algoritmos de reconocimiento de imagen. Nada demasiado avanzado, pero que sí requiere cierto conocimiento matemático que llevo muchos años queriendo utilizar. Esto va a empezar en pequeño, creciendo poco a poco con la espiral del desarrollo y va a ir agregando partes intercambiables que en caso de fallar pueden cambiarse. Lo primero simplemente va a aparecer una especie de paint con una línea de texto abajo, pero cuando eso suceda será el mismo software el que los muestre. No necesitan que un humano hable para describirlo. Bueno, y en esta última aventura por revivir este software, que fue lo que he estado haciendo, el final de la primera fase de la campaña del pulpo, lo que va a marcar que el primer tentáculo esté activo es tener un episodio del podcast creado o por lo menos modificado de manera automática por este software. Va a ser algo pequeño, no esperen que un sistema muy avanzado tipo Skynet pueda crear todo un mundo artificial. Va a ser algo tan pequeño como un pedido de auxilio dentro de una botella que flota por el mar. En cuanto gane este asunto, en el canal de YouTube va a aparecer un pequeño video de menos de 1 minuto hecho de esta forma. Parte con un software, parte con comandos del sistema operativo en caso de no haberlo desarrollado para entonces. Espero tenerlo en 1 semana o 2 en caso de que vaya a pasar algo que lo detenga. Estos 2 últimos días los he pasado buceando en el formato MP4. ¿Por qué MP4? Porque es el formato de videos que mejor entiende YouTube. Y quiero que este software produzca videos MP4 directamente, simplemente para decirle a la página de YouTube, ve y sube esto, sin necesidad de edición ni nada por el estilo. Cualquiera que haya tomado en serio esto del YouTube, que no es mi caso y aún así lo sé, sabe lo pesado que es editar, y voy a tratar de evitar eso donde pueda, y lo que no pueda evitar, hacerlo con estilo. Bueno, ¿y qué he encontrado buceando en los MP4s? Muchas cosas interesantes.
Por ejemplo, el MP4 no es un formato de videos como tal, sino que es un sistema de contenedor de medios. Visto de manera abstracta, imagínense que tienen una de esas cajas que se utilizan para mover la ropa, que son unas cajas de plástico grandes con cajas más pequeñas adentro. Las cajas más grandes guardan cajas más pequeñas, que guardan a su vez múltiples cajas pequeñas, y al final de estas cajas tenemos la información que nos interesa. Algunos trozos de información inclusive rompen la barrera de los 32 bits, pero creo que en esta época con videos 4K o calidad Blu-ray, que creo que el Blu-ray se queda atrás, la barrera de los 64 bits y videos de más de 4 GB ya son cosa de todos los días. Bien, desde hace bastante tiempo el formato MP4 es capaz de manejar video en 64 bits. El formato interno es Big Endian. Bueno, tengo que mencionar que el MP4 desciende de un formato de video creado por Mac, por Apple, conocido como QuickTime. El MP4 moderno es una versión recortada del viejo QuickTime, pero siempre es bueno leer la documentación antigua de Apple para entender el nuevo formato. Bueno, ¿qué es lo fascinante de este sistema de cajas, o átomos como le llaman en las especificaciones? Que cada una de estas cajas empieza con cuántos bytes mide, una etiqueta que dice de lo que es la caja, y simplemente con esa y algunos datos más de identificación. Y simplemente con esos dos datos es posible escribir un programa de computadora que despliegue todo el archivo en forma de árbol. Los nodos raíz conectan los nodos rama y al final llegamos a los nodos hoja, que tienen la información que necesitamos. Lo primero que noté al meterme en estos archivos es que están en formato Big Endian, que no lo he comentado en el programa, pero eso revela el origen de Mac. Estos archivos se hicieron en una época en la que las computadoras de Apple tenían procesadores que leían los números a partir de los bits más significativos, a diferencia de los de Intel que empiezan por los de menos. Cada uno tiene ventajas y desventajas, pero lo principal es que yo programo con un procesador Intel. Lo bueno es que hay una instrucción de código máquina que hace la conversión en automático. Otra cosa buena es que casi todo es de 32 y 64 bits. Bueno, tengo bastante tiempo para ver cómo recortar esa información. Y como dije, el MP4 es un contenedor de medios. Eso significa que no solo almacena video, también puede manejar audio por separado, imágenes fijas o hasta algunas otras cosas que no se extrae exactamente qué son, pero dice algo sobre entradas del usuario. Probablemente el MP4 también se puede utilizar para sistemas interactivos, para terminar pronto. Bueno, apenas hasta hace un par de noches, aquí viene otra cosa interesante. Estuve hurgando en un pequeño video de Twitter. Tal vez esto no es noticia para nadie, pero lo que en Twitter le llaman GIFs, G-I-F-S, en realidad no son GIFs, son videos MP4, bastante recortados y comprimidos. Creo que no he visto ningún artista de internet que no se queje de la pérdida de calidad en esta compresión. Encontré el más pequeño, que era apenas de unos 100 kilobytes y que a lo mucho tendrá 4 frames. No alcancé a llegar a la parte de los datos reales, pero sí que pude ver toda la parte de datos de resolución, profundidad de color, frames por segundo y velocidad la tasa de procesamiento que se utiliza en cuestiones de audio, los bits por segundo. Otro tema que tengo que estudiar. 100 kilobytes aún así me sigue pareciendo demasiado grande para el tipo de animación, que era 9 segundos de un gameplay en GameMaker. Según las notas tenía que poner algo de cuando me peleaba en la escuela cuando un maestro encargó hacer un programa para recorridos de árboles y no los hubieran podido hacer si el compilador orientado a objetos que utilizaba no hubiera tenido ya los nodos de árboles, el objeto árbol y el método, como llaman por aquel lado, para recorrerlos. Quiero verlos hacer un recorrido de árboles ya no digo en ensamblador, sino en el viejo C, a ver si es cierto que estudiaron tanto. Bueno, caramba, ya dije el rant que no quería decir. La parte fea de los MP4, aunque no tengo demasiada prisa por llegar y puedo completar el primer objetivo de la campaña del pulpo final, es la parte de los algoritmos de codificación y decodificación. Aunque es posible tener videos MP4 sin ninguna compresión, esto no es la mejor idea porque serían enormes. Un simple video de 1 minuto a resolución media, resolución baja en un país civilizado, podría superar los 10 gigabytes.
Pero bueno, lo bueno de saber qué es lo que pasa adentro. De hecho, creo que en el podcast había comentado que una vez intenté utilizar a Reaper, como la calavera esa de Castlevania, que es el software que estoy usando en este momento para grabar, para que sacara directamente el archivo ya con una imagen convertida en MP4, y me salió un archivo de 5 GB, cuando el archivo promedio rara vez pasa de los 20 o 30 megabytes. Claro, armado ya con el FFmpeg. Eso de FFmpeg me suena a... Creo que sería muy rebuscado el chiste, pero FF me suena a Final Fantasy y el MPG creo que hay que agregarle una R por alguna parte. No quiero ni imaginarme a Cloud Strife en esas circunstancias. No se lo imaginen. Bueno, nos acercamos al final de el primer episodio hablando de nuestro muy humilde y naturalmente estúpido Paint procedural. ¿Qué quiero decir? ¿Qué puedo decir? Que lo que sigue va a ser la batalla contra el primer jefe de la campaña del pulpo. Sí, jefe oficial. Sabrán si gané cuando aparezca ese pequeño video en el canal de YouTube. Voy a utilizar todos los trucos, incluidos los que no pueda programar, pero en cuanto salga ese mensaje, si es que sale, sabrán que todo terminó bien. Por un rato todo van a ser líneas de comando, editor hexadecimal, más líneas de comando y, si tengo suerte, un mínimo de programación. Que había pensado utilizar algunas capacidades del compilador para escribir directamente que me enteré que estaba tratando con estructuras Big Endian. Va a ser bastante complicado utilizando tecnología de Intel. Bueno, no va a ser tan sencillo como yo creía. Pero bueno, como lo narré en la presentación, el propósito de este software es obtener una capacidad o un don, como dirían algunos, con el que no nací. Y aunque se pudiera obtener por la práctica, es que tampoco me interesa demasiado conseguirlo así. Prefiero a que la computadora siga mis órdenes y lo haga. Sí, probablemente esto no termine bien, y me pase como a Herbert West de la novela de H.P. Lovecraft. Pero bueno, y famosas últimas palabras, creo que de el gato ese de los videojuegos del que ya nadie se acuerda. ¿Qué podría salir mal? Fin del episodio.